Buenos días, feliz domingo, bienvenidos de nuevo a El Mundo, Economía y Negocios por Globovisión. Desde aquí les llevaremos los grandes y pequeños temas de la economía que impactan su bolsillo, que afectan su vida diaria y que tal vez hasta ahora usted no había pensado en ellos de esta forma. Esta semana el oro ha seguido en el tapete de la discusión en Venezuela, está de moda. ¿Por qué? ¿Por qué están altos los precios del oro? ¿Qué es lo que está pasando con el metal en los mercados internacionales? El gobierno nacional anunció la decisión soberana de repatriar al país miles de lingotes del metal que están hasta ahora depositados en un banco de Inglaterra. Paralelamente ha anunciado que tomará por completo el control de las minas, los yacimientos que quedan, la mayoría de ellos, en la Guayana. Nosotros hoy les traemos varias explicaciones sobre lo que está pasando. Usted tal vez ha conocido relatos de sus amigos, o usted, su propia familia, de cómo la intención de comprar un par de anillos de matrimonio, aquella cadenita de bautizo o el anillo de los que se están graduando en estos meses ha sido tan difícil. Los precios están tocando esta semana entre $1.700 y $1.900 por gramo. Ese valor se ha transferido directamente a las joyas, a aquellos pequeños artículos que alguien quiere comprar para tener un recuerdito. Pero ¿por qué sube el precio del oro en los mercados internacionales? Hoy les traemos un experto financiero que nos lo explicará desde el punto de vista de las finanzas. Lo que está ocurriendo actualmente es que estamos viendo que este metal está alcanzando niveles de precio históricos que no se habían visto. Esta no es la primera o el primer rally que estamos viendo en el oro. En la década de los 70, específicamente hasta el año 80, el oro experimentó un rally impresionante, una subida en los precios que llevó la onza desde los $80 aproximadamente a inicios de los años 70 hasta principios de los años 80 marcar un máximo en los $800 la onza, o sea, un incremento importantísimo que se debió principalmente a un tema inflacionario muy fuerte que existía en las economías desarrolladas y en diversas economías. Y cuando hay tasas de interés reales negativas, el oro tiende a apreciarse, funciona como una cobertura frente a un tema inflacionario importante. Eso fue un ciclo bajista en los precios del oro de 20 años que hay que considerarlo y que estuvo correlacionado pues, con las actividades económicas que se desarrollaban pues, en el mundo entero, y el oro como activo pues perdió valor. Sin embargo, lo que ha estado pasando en los últimos 10 años es que estamos observando un cambio importante en el ciclo económico global, y el oro viene a constituir hoy en día un activo de resguardo y de reserva, y es un activo bien apetecido dado los acontecimientos que están pasando en el mundo, donde las principales economías desarrolladas pues, han tenido problemas en mantener el valor de su moneda. Eso ha incrementado de alguna manera los precios desde $250 la onza que pudimos ver en el año 2001 hasta marcar los máximos que observamos recientemente en $1.950 la onza. Hay muchos elementos que juegan un papel importante en el incremento de esta demanda. Uno clave que estamos viendo en los últimos meses es el factor miedo. Cuando existe miedo en la economía y sobre todo una pérdida de confianza importante en los agentes económicos que manejan las finanzas a nivel mundial, específicamente los bancos centrales, la Reserva Federal de los Estados Unidos, y el tema de deuda impresionante que tiene Europa y que tiene Estados Unidos, no por un tema de solvencia, sino por un tema estricto de manejo, ha hecho que la demanda de oro institucional se incremente drásticamente. Y también hay un factor especulativo que ha jugado un papel importante en las últimas semanas, que ha hecho que el oro suba prácticamente en forma vertical. Nosotros creemos que el ciclo del oro no se ha detenido. En el largo plazo existen razones para pensar que el oro puede continuar subiendo. De hecho, no ha hecho máximos históricos ajustados por inflación, y esos niveles están todavía en $2.850 la onza. O sea que hay un terreno todavía que recorrer de cara al oro. Sin embargo, en el muy corto plazo, creemos que el oro ha tenido un incremento importante y que tenderá a ajustarse a la relación de oferta y demanda natural del mercado. El oro se mantiene como un refugio de inversión segura en medio de la turbulencia mundial de los mercados y de los bonos de deuda. Su precio acumula un alza de cerca del 40% en un año. En la semana cerró en torno a los $1.760 la onza de más o menos 30 gramos, después de haber alcanzado un pico de $1.900 la onza. Ahora vamos a la otra punta del negocio, vamos a la Guayana venezolana, donde están depositados uno de los más importantes yacimientos de oro de todo el planeta. Aquí algunos estudios oficiales a los cuales ha tenido acceso el mundo de economía y negocios muestran que las minas, por ejemplo, de las Cristinas y de Brisas del Cuyuní,
tienen riquezas equivalentes al precio de esta semana de la onza del oro a 54.000 millones de dólares. Petróleos de Venezuela y la CBG van a crear una empresa conjunta para explotar esta mina de Las Cristinas. Pero este yacimiento es solamente un detalle. En total, hasta ahora, la riqueza acumulada identificada en reservas en Guayana suma el equivalente a algo así como 254.000 millones de dólares. Es una cifra enorme. Equivale más o menos a 10 veces la deuda total de Petróleos de Venezuela, a 3 veces y media la deuda total del gobierno venezolano. Es decir, si esta riqueza fuese aprovechada de una manera eficiente, podríamos tener cómo mejorar las cuentas públicas en Venezuela. Por ahora, la minería en Guayana solo ha dejado tristeza, miseria y destrucción. Traemos la opinión de un experto ambientalista quien analiza desde el punto de vista de la conservación del medio ambiente cuál ha sido el impacto de la minería del oro que ha sido llevada de una manera anárquica hasta ahora. Hay dos tipos de minería del oro, la que hacen, digamos, las grandes operadoras, las grandes empresas transnacionales, y después hay una minería informal de pequeños mineros, algunas veces garimpeiros, que vienen de Brasil y se meten en Venezuela, y realmente los dos ocasionan impactos, pero digamos que hay un impacto que es enorme cuando se usan unas máquinas que llaman máquinas hidráulicas o hídricas, es decir, que es un chorro de agua sumamente potente que lo usan precisamente para tumbar toda la vegetación y dejar entonces el suelo totalmente descubierto para poder entonces de allí procesar el mineral de oro. Entonces, la forma como se realiza no solamente pues descubre o elimina toda la superficie vegetal, sino que además envía una gran cantidad de sedimentos hacia el río. Entonces el río se carga de sedimentos. Y no solamente eso, sino que algunas veces se utilizan algunas sustancias tóxicas, como es el mercurio, que se usa para amalgamar el oro, para separarlo mejor, y algunas veces se usa también en el proceso, se usan cianuros, que son sustancias sumamente tóxicas. La descarga de esas sustancias tóxicas y el uso de esta tecnología de chorros de agua de alta presión, pues afecta la diversidad o la biodiversidad de esos ecosistemas. Hay un estudio muy importante que se hizo en Brasil y en las selvas en la minería en Perú, que dan cuenta que cuando se realiza este tipo de procesos, prácticamente el 75% de las especies desaparece en el área que queda desprovista de vegetación. Es decir, que hay una pérdida de biodiversidad del 75% en el área vegetal afectada, mientras que en el área acuática, donde van a parar esas sustancias químicas, por el efecto de esas sustancias químicas desaparece el 25% de las especies. De tal manera que el impacto es considerable. Y quizás lo que es más preocupante de todo esto es que esta actividad minera se va a intensificar por la subida de los precios del oro. Es decir, en este momento, por la crisis mundial que hay a escala global, la crisis económica está haciendo que los inversionistas estén más bien colocando sus inversiones en el oro. Entonces la demanda de oro está haciendo que el precio del oro esté subiendo aceleradamente y esto entonces va a disparar la minería y va a disparar a su vez la deforestación. Lo que sucede en Guayana es un problema de todos. Solamente para tener una idea, el 70% de toda la electricidad que consume Venezuela proviene del frágil ecosistema ubicado al sur del Orinoco. Por eso tenemos que pensar todos una solución sustentable para aprovechar estas riquezas y también proteger el medio ambiente que tiene unas riquezas infinitas y que todavía muchas de ellas no han sido ni siquiera descubiertas. Vamos al corte y en breve volvemos con más de El Mundo, Economía y Negocios.